Entonces Martín Lutero, cuando comienza a leer la Biblia, Martín Lutero se da cuenta de muchas cosas que están erradas. Una de ellas es la indulgencia, es el pago para tú poder perdonar los pecados. ¿Por qué la Iglesia Católica no habla de eso? Entonces Martín Lutero saca 95 tesis. Entonces esas 95 tesis él la pega en la puerta de las iglesias de Gutenberg. Esas 95 tesis trataba desde lo que es aquella cosa que tenía la Iglesia Católica como doctrina. Aquí tenemos en la imagen a este pastor protestante en el cual no tiene mucha idea de lo que está diciendo. Va a cometer diferentes errores o bastantes en tan solo un minuto, pues dice bastantes barbaridades, ¿no? Pero fíjate qué diferente es el sentir del protestante que enaltece a Martín Lutero, lo tiene como un héroe porque se separó de la iglesia, fraccionó la iglesia. No hay mayor hereje, no hay mayor cismático en la historia de la iglesia que Martín Lutero. Sí, estaban los arrianos, Arrio, Nestorio, todos estos herejes, ¿no? Y enseñaban errores. Pero este señor no solamente se inventó 5 dogmas protestantes de la manga, sino que además fracturó el cuerpo místico de Cristo. Eso no lo ha logrado nadie, pero eso no lo logró Martín Lutero solito. Un fraile no iba a realizar tamaña obra sin la ayuda de los príncipes alemanes. O sea, también hay una parte política, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica sí tenía bastante poder en esa época y era el que ponía y quitaba reyes. Y los príncipes alemanes, pues lógicamente, tenían una oportunidad única, pues para atacar y debilitar a la Iglesia. Pero antes de entrar en el tema histórico de este tema, pues me gustaría que oyéramos a este joven pastor en el cual no se da cuenta él mismo, él trata de parecer un erudito, dando datos sin ton ni son, y que, pues, para mí es un auténtico récord que en menos de un minuto, pues, cometa tantos errores. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, pero en un minuto este chico, pues, hace todo un récord. Vamos a oírle y ahora, pues, le vamos a dar respuesta. Entonces Martín Lutero, cuando comienza a leer la Biblia, Martín Lutero se da cuenta de muchas cosas que están erradas. Una de ellas es la indulgencia, es el pago para tú poder perdonar los pecados. ¿Por qué la Iglesia Católica no habla de eso? Entonces Martín Lutero saca 95 tesis. Entonces esas 95 tesis él la pega en la puerta de las iglesias de Gutenberg. Esas 95 tesis trataba desde lo que es aquella cosa que tenía la Iglesia Católica como doctrina. Aquí Martín Lutero le traía una respuesta bíblica y Martín Lutero contradecía bíblicamente esa doctrina que ellos estaban llevando. Bien, vamos por parte. Él dice en primer lugar que cuando Martín Lutero comenzó a leer la Biblia, pues se dio cuenta de muchas mentiras. Ojo, Martín Lutero había estudiado, era ya fraile agustino. Era sacerdote agustino. ¿Qué pasa? Él en el seminario no estudió Biblia, no estudió teología, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, Martín Lutero más criticaba las acciones inmorales de la iglesia, que tenemos que recordar que aquello sí sucedió. Y entonamos el mea culpa y nos golpeamos el pecho en penitencia. Pero eso no va a venir un protestante a decirnos a nosotros en qué estamos equivocados, ¿no? Porque si miramos la historia protestante, pues quizás ellos tienen que perder más. Y a veces lo que usan contra la iglesia son mentiras. Y lo que hace simplemente es perseguirnos. Decía el padre Perrone en su catecismo sobre el protestantismo, decía, si el protestantismo hubiera sido perseguido y difamado
como lo ha sido la Iglesia Católica, en nuestros días no quedarían ni sus cenizas. Y a eso yo digo, amén. Clarísimo, ¿verdad? En una frase tan cortita, ¿cuánta verdad podemos encontrar? Pues bien, además dice que las indulgencias es un pago. O sea, yo voy a la iglesia, yo pago y meto en el cielo, pues, el familiar difunto, pues que yo desee. Eso es mentira. Eso es mentira. Fíjate, en el día de todos los santos, bueno, del día 1 al día 8, la iglesia mantiene ese periodo para que podamos ganar una indulgencia para nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Yo gané esa indulgencia por mi abuela. ¿Cuánto dinero me pidió la iglesia? 0 euros. ¿Qué es lo que sí me pedía? ¿Qué es lo que me exigía la iglesia? En primer lugar, confesión sacramental. Participar en la Santa Misa y comulgar. Rezar el Santo Rosario y un Padre Nuestro por las intenciones del Papa. Ya gané la indulgencia. ¿Cuánto dinero me costó? 0 euros. Porque las cosas de Dios no valen dinero. La Santa Misa, si tuviéramos que pagarla, ¿cuánto valdría? No habría dinero en el mundo para poder ganar lo que se gana con la Santa Misa. Pero esa es la ignorancia de estas personas. Vamos a seguir escuchando a este chico. Entonces, Martín Lutero, cuando comienza a leer la Biblia, Martín Lutero se da cuenta de muchas cosas que están erradas. Una de ellas es la indulgencia, es el pago para tú poder perdonar los pecados. ¿Por qué la Iglesia Católica no habla de eso? Entonces, Martín Lutero saca 95 tesis. Entonces, esas 95 tesis, él la pega en la puerta de las iglesias de Gutenberg. O sea, Martín Lutero, según él, según lo que enseña él, el pastor, Martín Lutero clava 95 tesis, y ahora vamos a ver que eso es mentira, en la iglesia de Gutenberg. Yo no sabía que Gutenberg tenía una iglesia. Recordemos, Gutenberg fue el creador, el inventor, pues, de la imprenta en el año 1440. Y según él, Martín Lutero clavó las sus tesis en la iglesia de Gutenberg. Para que vean, fue supuestamente, dice que fue en la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, una ciudad alemana, pero no en la iglesia de Gutenberg, en el inventor de la imprenta. Las 95 tesis trataba desde lo que es aquella cosa que tenía la Iglesia Católica como doctrina. Aquí Martín Lutero le traía una respuesta bíblica. No, Martín Lutero no traía ninguna respuesta bíblica. En sus 95 tesis no hay ningún tipo de refutación bíblica. Es más, el refutado fue Martín Lutero. Recordemos la bula del Papa León X. Exsurge Domine. Levántate, Señor. Defiende tu pueblo. El Papa León X respondió una por una esas 95 tesis. 95 tesis. Se las refutó, mira, se las pateó así, una tras de la otra, así. Ese Papa envió a su nuncio a entregar esa bula. Y Martín Lutero la recibió. No quiso ni leerla. La rompió, la quemó, la tiró por ahí. Para que vean la rebeldía de ese señor. Pero esa bula sí la pueden encontrar aquí en internet. Pueden poner en Google bula exsurge domine. Y ahí aparecerá la respuesta que le dio la iglesia a ese señor. Biblia, pues no mostró ningún versículo bíblico para contradecir ni las indulgencias, ni el purgatorio, nada de nada. Bien, ahora vamos a dar
la respuesta histórica a este chico, ¿no? Que confunde Gutenberg con Wittenberg. Tenemos que decir que no fueron 95 tesis. Es más, ese manuscrito de Martín Lutero ni siquiera llevaba numeración, ¿verdad? Tampoco fueron tesis. Curioso. Hay alguna, en ese documento, hay también oraciones y, como no, había muchísimas ironías en ese documento. Esas tesis, esas supuestas tesis, tampoco siguieron la práctica académica de la época. Las tenía que haber colgado el bedel en varias sedes. Ni el 31 de octubre clavó nada en la puerta de ninguna iglesia. Oh, lo que nos está diciendo José Manuel. Pues el 31 de octubre, cuando se celebra la célebre Día de la Reforma, cuando todos los protestantes pues sacan pecho de ese momento histórico, pues no es atribuible a Martín Lutero. Y desde la publicación en los años 60 de las biografías del alemán, por ejemplo, de autores como Isserloh y Hönselmann, y recogidos en español en una obra preciosa del jesuita e historiador español Villoslada, pues no la mantienen tampoco esa fecha ni los luteranos medianamente leídos. Quizás lo más exacto, pero menos romántico para el protestante, sea decir que el 31 de octubre del año 1517, el monje, el fraile Martín Lutero, envió una carta al arzobispo de Maguncia, protestando por la predicación de Tetzel. Eso sí que lo confirma el propio Martín Lutero. Y además no deja de ser curioso que un personaje tan dado a contar batallitas, pues no mencionase en ninguno de sus escritos un suceso tan trascendente como la afición pública de las tesis en la iglesia de Wittenberg. El mito tiene su origen y es un mito pues, que hasta los católicos nos hemos creído. Ese mito tiene origen en el prefacio que escribió Philip Melanchthon para el segundo volumen de las obras completas en el año 1546, cuando Martín Lutero ya había fallecido. Yo, gracias a Dios, tengo ese volumen de las obras completas de Martín Lutero, porque a mí me gusta saber lo que hablo y no inventarme nada. Parece ser que Melanchthon fue una persona buena, cabal, pero que fue un mediocre teólogo y además un pésimo historiador. Desde luego no se distingue por su exactitud a la hora de referir detalles pues, de la vida del propio Martín Lutero. Melanchthon no pudo ser testigo de aquel hecho, porque en el año 1517 Melanchthon estaba en Maguncia y se desconocen los motivos de la invención. Quizás se le fue de la mano e interpretó la intención de Martín Lutero de discutir el asunto como una disputa oral y no lo que probablemente fue una disputa escrita. Hay diversos debates, ¿no? Como por ejemplo Martín Lutero y el teólogo católico Thomas Heck. Llama la atención que ninguno de los cronistas contemporáneos mencionase un hecho tan relevante. Te voy a citar algunos historiadores que nunca recogieron pues ese hecho, ¿no? Que Martín Lutero colgara en esa puerta de la iglesia de Wittenberg las supuestas 95 tesis. Ni el historiador Juan Carión, amigo e íntimo de Melanchthon, ni Jorge Spalatino, cuyos anales perfectísimamente informados llegan hasta el año 1525,
ni Emser, ni Cocleo, ni Kilian Leib, ni ninguno de los controversistas, ni tampoco por parte del documentado historiador Sleidan, que dio comienzo pues, a su gran obra De Statu Religionis Commentari, escrito pues, antes del año 1545. Para ver el contexto de esa situación, pues conviene recordar pues un hecho que sí nos lo recuerda el padre Villoslada, que como he dicho es un historiador y además sacerdote jesuita. Y dijo lo siguiente, escribió esto en su obra de la Bach sobre Martín Lutero, y dijo lo siguiente: que la iglesia del castillo ducal de Wittenberg, enriquecida por Federico el Sabio, con infinitas reliquias de mártires, confesores, vírgenes, patriarcas, profetas, etc., estaba dedicada a todos los santos y por eso celebraba el 1 de noviembre su fiesta titular, que empezaba con las vísperas solemnes el día 31 de octubre. Al toque festivo de las campanas, el pueblo en masa acudía a venerar a los santos en sus reliquias, a confesarse. En aquella ocasión, el número ordinario de 8 confesores se multiplicaba, a oír misa y comulgar y a ganar las innumerables indulgencias papales condicionadas a aquellos actos de culto. La indulgencia plenaria de la porciúncula, como en Asís, se podía ganar desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre inclusive. Toda la población de Wittenberg, o sea, toda, entraba en aquel templo con ansias de ganar las indulgencias. En la hipótesis de que Lutero hubiera fijado allí sus tesis contrarias a las indulgencias, el escándalo hubiese sido ruidoso y el hecho audaz se hubiera grabado imborrablemente en memoria de todos. Y yo pregunto, ¿por qué nadie recordó aquello? Imagínate, toda tu ciudad se congrega en una iglesia, toda la ciudad, y llega Martín Lutero y quiere colgar aquello. Aquello hubiera sido un alboroto, ¿verdad? Un alboroto, pero bastante grande. ¿Pero por qué no ocurrió eso? ¿Por qué no hubo alboroto? Porque Martín Lutero no clavó absolutamente nada. Y lo estamos demostrando claramente. Respecto a lo que podríamos llamar argumentos internos del propio doctor Martín Lutero, tampoco parece que desease clavar nada en ningún sitio. Por ejemplo, el 11 de noviembre del año 1517, recién redactadas esas tesis, no quiso comunicárselas ni siquiera a sus amigos más allegados. Es probable que al primero que se lo enviase fuese, pues, a Juan Lang de Erfurt. Otra vez te envío paradojas, dijo Martín Lutero. Esas paradojas eran las tesis contra la teología escolástica de aquel momento que había escrito en septiembre de ese año. Después, en la fiesta de Todos los Santos, un día indeterminado, Lutero viaja a Kemberg, 13 kilómetros de distancia de Wittenberg, durante el cual lo refiere él mismo en una charla de sobremesa y comunicó a su amigo Jerónimo Schurf su propósito de escribir contra los crasos errores de las indulgencias. Asustado, el doctor Schurf exclamó: ¿pretendéis escribir contra el Papa? ¿Qué queréis decir? Eso no lo sufrirá nadie. Clara señal de que en Wittenberg no habían sido publicadas las supuestas 95 tesis. En noviembre del año siguiente, volverá a excusarse con el príncipe, explicándole por qué los primeros a quienes informó de lo que planeaban fueron el arzobispo de Maguncia, Magdeburgo,
y el obispo de esa ciudad. Hubiera sido poco correcto, pues, enunciar y divulgar esas tesis sobre las indulgencias, cuyo texto había sido enviado a dichas autoridades eclesiásticas antes de tener respuesta de las mismas. Por eso, hermanos, desconfíen de toda persona, de cualquier libro, de cualquier artículo, película que intente acercarte al supuesto verdadero Lutero, ¿verdad? El cual, pues, según los protestantes, pues sería una víctima más de la propia iglesia, ¿verdad? Martín Lutero, el gran hereje, para ir terminando, no clavó absolutamente nada. Lo único que hizo fue el mal que ya existía en la iglesia, el mal moral que existía dentro de la iglesia, pues aún hubiera ido un paso más allá, dividir el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál fue la suerte de Martín Lutero? ¿Se condenó? ¿No se condenó? No lo sé, no lo sé. Pero diversas visiones de místicos católicos, pues nos hablan de que no acabó muy bien. Por tanto, hermano, no dejes que te engañen con mentiras y patrañas como la de este pastor que no da ningún dato histórico y solamente pues suelta un récord de mentiras en tan solo un minuto. Es todo un campeón. Es todo un campeón. Dios te guarde, Dios te bendiga.